Buen día, mi nombre es Claudia Londoño. Mi nombre es Melisabel Carabalí Rodallega. Mi nombre es María Caterina Andrade, de la institución universitaria Antonio José Camacho. Del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil del primer semestre. De la materia Socioantropología dictada por la profesora Ilka Rodríguez. Vamos a tratar el tema de medicina oriental y a continuación le daremos la palabra al doctor David Calderón, a quien le haremos unas preguntas. Bueno, doctor, cuéntenos, ¿qué es la medicina oriental y de dónde proviene? Muchas gracias, buen día para todos. La medicina oriental es una recopilación de ciencias de varios tipos de medicina. Se dice que es oriental porque nace en el Medio Oriente, en lo que es Japón, China, Corea, la India y parte de Egipto. ¿De dónde proviene? De ese ser humano que al iniciar en sus caminos como nómada empezó a descubrir lo que era la ciencia de las plantas, las ciencias curativas con las manos, y empezó a llevar esa tradición y a hacer tratados de ese tipo de medicina, dándolo como tradición a sus hijos y a sus nietos. Nace de esa necesidad del ser humano de siempre estar con buena salud, de permanecer y hacer todo lo posible por alargar la vida. Esa sería la parte de la medicina oriental, y no hay un origen en específico, pero se le conoce básicamente porque digamos que es la humanidad más antigua que tenemos, según las recopilaciones históricas, es la parte de todo el oriente, desde Mongolia y parte sobre todo en China, que es donde más se ha recopilado bastante información. Doctor, ¿qué se requiere para la medicina oriental? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Bueno, lo que se requiere para ser un médico oriental, que normalmente no se les conoce así, sino como sanadores, en parte lo ideal sería que tuviese conocimientos básicos en la salud, de preferencia la medicina alopática o la medicina clásica, lo que vemos nosotros en la universidad, ya que, digamos, de cierta manera es lo único que tenemos más cercano a la salud. En nuestros países o digamos en Latinoamérica, de adquirir conocimientos médicos en biología, en lo que es fisiología, anatomía, y cuando uno se tiene esos conocimientos, pues es mucho más fácil emprender lo que es la medicina alternativa. Las ventajas y las desventajas son muchas, más las ventajas que las desventajas. Las ventajas en la medicina, de pronto nosotros fusionamos las dos, tanto occidental como oriental. La occidental, es decir, la de nosotros, maneja lo que es la ciencia, la tecnología, los exámenes de laboratorio, y sobre todo la ventaja que tienen ellos sería la cirugía, a diferencia de la medicina oriental, que no cuenta con este tipo de recursos porque no tratan tanto la parte técnica sino la parte humana y la parte biológica. La ventaja de la medicina oriental es que siempre busca el recurso de ser algo muy íntegro. Se le reconoce al ser humano como un todo, como que concierne a todo, es decir, mente, cuerpo y alma. Eso también se podría llamar de que hacemos algo que se llama especulación, hacemos una idea de lo que el paciente tiene y haciendo ya un tacto más con la persona, no tanto como la medicina occidental, que esa sí sería una ventaja, porque la medicina occidental, la desventaja puede ser es que dividen al ser humano por sistemas, es decir, si te duele la cabeza, entonces puedes ir al médico general y según lo que él crea que tiene o con los exámenes de laboratorio va a remitirlo a un neurólogo, y de pronto ese neurólogo puede remitirlo a un gastroenterólogo. O sea que ya hemos hablado de 3 médicos que están tratando algo que es un ser humano, y si de pronto el gastroenterólogo ve que hay alguna falla en los riñones, te lo manda el urólogo. Entonces ya estamos hablando de varios médicos que tratan de hacer algo integral. En cambio la medicina oriental fusiona todo eso porque tratan de que el cuerpo sea mente, cuerpo y alma. Doctor, ¿qué siente usted al saber que la vida de sus pacientes cambió gracias a los diagnósticos y terapias que se les ha practicado? Bueno, lo que siento, como todos los profesionales o las personas que emprenden este camino de la salud, ¿sí? Porque estamos hablando de anacoretas, o sea, personas que no tienen estudios, pero nace el estudio dentro de su corazón, cogiendo un libro, los empíricos, ¿sí? Personas que no tienen de pronto unos recursos para ir a una universidad, pero tienen más conocimientos que algunos universitarios, siente la misma satisfacción que siento yo, es decir, una alegría inmensa de poder darle
respuesta a algo que la persona estaba buscando y hacer, digamos, la felicidad viene doble, porque tanto el deber cumplido como ver un ser humano en su recuperación total o, digamos, mejorarle parte de su calidad de vida es algo que no se puede describir. Cambiarle la vida a una persona, darse cuenta de que están profundamente agradecidos y que no ha sido algo agresivo ni invasivo dentro de sí, y que ha permitido también integrar no solamente su físico con sanación, sino que ha aprendido a tener un cambio a nivel mental y espiritual, que es lo que se busca, la sanidad espiritual, porque de ella viene, digamos, todo integrándose, lo que llamamos medicina holística. Doctor, ¿algún familiar suyo practica esta o algún otro tipo de medicina? Bueno, he tenido la fortuna de tener a mis padres, que les ha gustado bastante lo que es la parte de la medicina. Hablando específicamente de mi padre, él es enfermero, pero realiza varias técnicas de medicina oriental, lo que es la reflexología, digitopuntura, moxibustión, sabe otras técnicas y las emplea en su diario vivir, en su trabajo. También mis orígenes, digamos ya un poquito más ancestrales, mis abuelos o bisabuelos, una de ellas fue doctora, y mi abuela, ella empezó en un hospital, porque anteriormente no había universidades, lo que se hacía era un voluntariado en un hospital donde habían muchas personas heridas o con lesiones, y ahí mismo los que ya tenían la experiencia de tratar con otros pacientes empezaban a educar a esas personas voluntarias, formándoles y volviéndolos enfermeros. Mi abuela tuvo la fortuna de ser enfermera así, y ya con el paso de los años, con lo que ya es la llegada de los institutos, las universidades, mi abuela siguió su formación en botánica, y actualmente nosotros hacemos un trabajo a la humanidad. Ella en sus 82 años se ve muy joven y le cambió mucho la vida, que en un momento les contaré cómo eso es posible. Y ella es mi inspiración y mi padre, básicamente. Bueno, para finalizar, ¿su vida cambió desde el momento en que usted inició este camino? Bueno, sigue cambiándome, no solo a mí, sino a muchas personas. Principalmente cuando yo empecé a estudiar, yo en un inicio era mecánico industrial. Cuando tenía 14 años me gradué como un mecánico industrial y no lo pude ejercer mucho tiempo. Mi padre me dijo, vea, aproveche y aprenda algo de salud que en cualquier momento le va a servir, y me metió a enfermería. Y de enfermería me encantó el poder estar bien con las personas, el contacto, y luego estando allí empecé a hacer otras formaciones como lo fue técnico en urgencias, y empecé a hacer la medicina normal. Y cuando empecé a hacerlo de la medicina, llegó un momento crucial en mi vida que me cambió, que ahí te daría la respuesta a tu pregunta. Me cambió tanto porque, a pesar de que la ventaja y la desventaja, haciendo a colación a la pregunta que hacía Isabel en el inicio, es que mi hermano le salvaron la vida en un hospital. Le hicieron una cirugía que permitió salvarle la vida, un trauma craneoencefálico severo, ese trauma. Normalmente el 94% de los que lo sufren fallecen, o sea que estamos hablando de un 6% de sobrevivencia, y los médicos del hospital universitario hicieron todo lo posible por salvar la vida de mi hermano, y eso también me inspiró en seguir la salud. Pero ya después del posoperatorio, el ver su recuperación con tantas cosas que empezaron a tener como limitantes, enfermedades, que no se desarrollaba bien o no tenía una calidad de vida, porque él convulsionaba, tenía líquido cefalorraquídeo que le salía por el oído, y muchas cosas que no eran calidad de vida, empezaron en mí a buscar quién podría darle una buena salud, y resulta que en la medicina occidental no la encontré, porque no, decían que él tenía que acostumbrarse a vivir así, que tenía que estar digamos, en terapias como para poder darle un alto de esperanza, pero realmente era muy desalentador. Y al conocer la medicina oriental con todas sus técnicas bonitas, lo que es el yoga, el reiki, la acupuntura, la moxibustión, la electroacupuntura y las otras ciencias de la fitoterapia, como son las agüitas, que en últimas
se puede de pronto anexar en esta entrevista ha sido la medicina desde siempre. La medicina oriental vive en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, porque nace de recopilaciones de tratados de personas que se dedican a su parte espiritual. Y a mí me ha cambiado la vida porque todo aquel que siendo médico pasa a ser médico alternativo, se vuelve más espiritual y más humano. Y no conozco en el momento un doctor que haya hecho lo contrario, que pase a ser médico alternativo y se devuelva otra vez a la medicina clásica, la de cirugía y todo. No lo conozco aún, y si me lo conocen, pues me gustaría hablar con él y saber por qué se devolvió. Pero sí conozco muchos médicos que se han graduado en la universidad en diferentes partes del país o en el mundo, y cuando toman la medicina alternativa como apropiado, se quedan y se enamoran, porque encuentran en él lo que concierne a todo lo que es nosotros como tal, el origen de la enfermedad. Y deja de ser paternalista, de que yo te ordeno, yo te hago, hágase esto, sino que ya se vuelve, digamos, un vínculo especial, médico y paciente. El médico, en este caso el sanador, aprende del paciente, de toda su información, de su vida, y uno a su vez le enseña a él cómo cambiar su estilo de vida para que mejore. Entonces esas cosas a uno lo cambian cuando uno toma esta determinación de hacer medicina alternativa. Tenemos la fortuna en Latinoamérica tener la primera, digamos, centro donde se recopila la información, que fue en Popayán, en Los Robles, la primera en Latinoamérica. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. A ti, Claudia, por darme esta oportunidad de expresarme y poderles haber colaborado también en el proyecto de la universidad. Y espero que a los que nos han escuchado tengan un poquito más de interés y traten de buscar que si hay algunos sanadores o doctores que se están dedicando a este tipo de salud alternativa, que seguramente cuando la conozcan van a tener ese interés como lo he tenido yo y mi familia. Bueno, Bueno, doctor, muchas gracias. A ti, Catherine, Isabel, muchas gracias. Somos de la... ay, bueno. ¿No era que quedé yo diciendo grabar? Tiempo, fue un placer contar con... ¿Con qué? Con su ayuda. No, pero hay que... Corté.